Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cría Cuentos, el programa en donde leemos y tallereamos los cuentos que ustedes nos envían. Yo soy Paola Joffre y hoy tenemos un invitado espectacular, Alberto Estrella. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Alberto? Pues muy contento, así. Ahora sí que iba pasando por aquí y así me estuvo agarraron. lindo, te jalamos. Bueno, también Sí, están, sí. como ya oyeron, Amelie y Ana con nosotros. Hola, ¿Cómo están todos? ¿qué tal? No, y felicidades por esta labor, porque es difícil que la gente entienda la importancia de la imaginación a través del cuento, a través de la literatura en general, ¿no? Y tú sabes de cuentos, ¿no, Alberto? Nos dices que escribes y que además eres No escribo cuento, escribo sonetos, sonetos. y también estoy haciendo, pues no mis pininos como dramaturgo, porque ya llevo 12 obras escritas, pero apenas voy a empezar con Estela Leñero un taller. Yo empecé al revés. Pero por eso es muy interesante esto, que hagan un taller de cuento para que poco a poco los cuentistas, los escritores, pues se prueben, ¿no? Claro. Y que vean cuáles son sus errores, sus aciertos y así vayan progresando. Por eso me parece algo promover estupendo. el cuento, que es maravilloso. Es sensacional. Y está, pues, Yo estoy en el programa de fomento a la lectura por parte del IMBA, de Bellas Artes. Llevo 10 años participando y vamos a muchas partes de la República y aquí en el Distrito Federal. Este programa empezó con contando cuentos para niños. Se llamaba ¿Quieres que te lo lea otra vez el programa? Sí. Y desafortunadamente suspendieron ese programa. A mí me parece que debe regresar porque Debería regresar. es ahora fundamental. con la preocupación por fomentar la lectura. Y con los niños, porque pues ya muchos estamos echados a perder, pues ni modo. Pero Pero los los niños niños es importantísimo, Claro. porque ahora con sus... Digo, la otra vez vi a un niño como de 4 años con su celular y mandando sus mensajes, o sea, ¿cómo? Sí, hay que ¿no? quitarles el celular y ponerles un libro. Absolutamente. O el celular y el libro, Claro. ¿verdad? Para que que lean no piensen... en el celular, en la iPad. Fíjate una buena que es aplicación. sí hay que aprovechar la tecnología Sí, a claro. favor, ¿no? Porque tampoco podemos estar en contra Pues no de lo podemos que pelearnos llega, con la realidad. pero ¿no? sí la podemos entonces compaginar. Claro. Oye, Alberto, ¿y que nos vas a hacer el favor de leernos el Me cuento agarraron que- así, o sea, vamos a ver agarramos a cómo traición. sale. Claro, bien. Entonces, los errores míos más lo que se sume en el cuento, espero que no sea fatal el resultado. Bien, vamos a ver, adelante. Pues es un cuento que nos manda Alfonso Torres Chávez desde Ensenada, Baja California. Muchos saludos a Ensenada, Baja California. Qué ganas de estar por allá comiéndose una langosta. Ay, Uy, qué sí, rico. maravilloso. Y se llama Desnuda y nos lo va a leer Alberto Estrella. El cuerpo de Emilia, desnudo junto a Andrés. Emilia era una princesa, de ojos grandes, con un profundo color azul, de una figura esbelta, alta, delgada, de 25 años. Locamente enamorada de Andrés, decidió hacer una vida a su lado. Emilia recorría el bosque todas las mañanas. Solía cantar siempre canciones de cuna mientras caminaba por las veredas. Las mismas veredas en las que cruzó su mirada con la de Andrés, quien desde ese momento se enamoró profundamente de ella. Todas las tardes, sin demora alguna, Andrés le enviaba una carta diferente. Esperaba impaciente la respuesta. Emilia le enviaba siempre una carta donde le decía miles de cosas amorosas. La tía Lucía era la solterona de la familia. Su vida gris y apagada contrastaba con la alegría jovial de Emilia. Es esta misma amargura la que hacía que Lucía interceptara sus cartas de amor. Emilia, de todas formas, nunca cesó en su empeño. Por la noche escribía la carta. Por la mañana se trasladaba en una carroza blanca tirada por 3 caballos hasta la casa de su amado para dejar en su puerta la epístola diaria. Ansiosa esperaba siempre que Luis y Judith, los sirvientes de Andrés, quienes eran los celestinos de su relación, los únicos que los ayudaban a realizar su amor. Los padres de Andrés eran campesinos, los de Emilia hacendados. Estas características familiares los separaban hondamente, pero no les impedía la realización de su amor. En medio de la revolución, los únicos emisarios amorosos que tenían Emilia y Andrés eran los sirvientes del joven. La condición social y la del país no impidió que los jóvenes se escribiesen apasionadas cartas de amor.
un sentimiento que iba más allá de cualquier diferencia o condición social. En un lugar donde el amor era el único sentimiento imperante, la noche era la cómplice eterna de los enamorados. Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, es testigo mudo del amor entre Emilia y Andrés. Las brasas de la revolución aún envolvían al país. Mientras Emilia y Andrés vivían su tórrido romance, México se convulsionaba por la reelección de Álvaro Obregón, el hombre que prometió cumplir al país su anhelo de libertad. Paloma, la hermana de Emilia, es esbelta, de rasgos finos, de cabellera rubia con unos profundos ojos azules. Ha sido durante mucho tiempo la Celestina de Emilia y Andrés. Con el dinero de sus ahorros, después de haber sido un obregonista convencido, Andrés compró una hacienda en Izmiquilpan, Hidalgo. La hacienda producía manzana, membrillo, naranja, durazno y otros frutos. Los padres de Andrés nunca amasaron fortuna y la revolución les quitó lo poco de valor que les quedaba. Su hijo, que tuvo que irse a buscar fortuna en las filas de la Revolución Mexicana. Los pueblos de todo el país, entre frutas, atole, mole de todas las texturas, se convulsionaban mientras en la plaza pública se vitoreaba a los serios de la revolución, que muchas veces no lo eran. No hay un general que aguante un cañonazo de 50,000 pesos, le habría dicho el general Obregón al general Calles durante la revolución. Y efectivamente, el precio por la libertad del país era alto. Con Obregón, Andrés vio crecer su porvenir y ascendió en su carrera militar. Era un sueño tener un dinero con el cual poderle ofrecer algo a su amada. México y su revolución eran testigos mudos de su entrega apasionada. Gervasio, el hermano de Andrés, era periodista. Durante el gobierno de Porfirio Díaz escribió para el hijo del Aguizote, hasta que una protesta frente a sus oficinas en 1903 lo llevó a estar preso en la cárcel de Belén. Cuando Ricardo Flores Magón fundó Regeneración, Gervasio se convirtió en su secretario privado. A mitad de la revolución, Andrés fue secretario particular en 2 diferentes periodos de su vida de Luis Cabrera, quien fuera secretario de Hacienda de Venustiano Carranza, y de Alberto J. Pani, quien fuera secretario carrancista de Industria, Comercio y Trabajo. Luego de estos cargos, Andrés volvió al campo de batalla de la revolución. Herido durante una de las tantas batallas de la revolución, Andrés casi pierde una pierna. Emilia estuvo a su lado todo el tiempo. En ese momento, Andrés le entregó a Emilia un anillo de compromiso. En 1928, el asesinato de Álvaro Obregón hace perder a Andrés el trabajo que venía desarrollando al lado del héroe y se ve obligado a buscar una fuente alterna de ingresos. Luego de la revolución de 1929, Andrés le propone matrimonio a Emilia. Emocionada, ella acepta. Permanecen juntos por el resto de sus días y conciben 2 hijos, producto de su unión. De Alfonso Torres Chávez, Desnuda. ¿Qué tal cuando lo lee un actor? Cambia Claro, muchísimo, sí. ¿verdad? Muchas gracias, Alberto, No, con todo por gusto. leerlo. Vamos a un corte y ahorita regresamos. El tiburón blanco tiene un lenguaje corporal propio que solo ahora comenzamos a entender. Este inquisitivo tiburón usa su... Es la hora de la cena. Terrible, ¿verdad? Contemplar cómo destruyen tu hogar ante tus propios ojos. Pero tu casa puede ser reconstruida. La nuestra ha tardado miles de años en crecer.
Sin el cobijo de nuestros bosques, nosotros, los primates, nos extinguiremos en solo unos años. Y no solo nosotros. Miles de otras especies también desaparecerán. Cada 2 segundos un área de selva virgen del tamaño de un campo de fútbol es destruida en el mundo. Durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es más que la superficie de España y Francia juntas en los últimos 10 años. Madera tropical como esta se utiliza en las obras de construcción. En ocasiones se le da un solo uso y luego se tira. Estas puertas eran árboles en África, nuestra casa. Muchos de ellos han sido talados ilegalmente por empresas madereras internacionales. Árboles milenarios son destruidos en Canadá para fabricar cosas como estas. ¿Por qué destruir bosques y selvas vírgenes para conseguir madera y papel, cuando se puede obtener mediante una gestión legal y responsable de los recursos forestales? Él no tiene voz, pero tú sí. Exige a tu gobierno que persiga el comercio de madera ilegal y contribuya a detener la destrucción. Ya estamos de regreso en Cría Cuentos con el cuento de Alfonso Torres Chávez, Desnuda, y con la compañía de Alberto Estrella. Alberto, pues vamos a aprovechar. Tú sabes que un taller es para apuntar los errores y para, bueno, aplaudir los aciertos y para que todos aprendamos a partir de ellos. ¿Cómo viste el texto de Torres? Fíjate que es buena la idea. O sea, pienso yo que estos dos personajes, Emilia y Andrés, tienen una fuerza para poder armar una historia. Sin embargo, creo que el conflicto está desdibujado. Me parece que de pronto se pierde uno entre cuándo ocurren las cosas. No hay como una separación clara de los tiempos y eso a primera lectura lo pierde a uno. Entonces yo intentaba como adelantarme un poquito a entender, porque la puntuación después es engañosa. Pones un punto en donde debería ser una coma, por ejemplo, o pones una coma donde debería ser punto, entonces ya no entiende uno dónde acaba tu idea. Hay historias que no son relevantes y que resulta... Decíamos que el hermano Gervasio, sí, por ¿no? ejemplo, que ¿no? no teníamos por qué saber tanto de Sí, Gervasio. o desarrollarlo más, como lo de la tía. Pensamos o meterlo que, bien en la historia y que o tenga una quitarlo. función. Ajá. O sí, sacar. Y luego toda esa historia con Álvaro Obregón me parece que está... es un poquito desafortunado donde coloca la historia. No se sabe... Esta cuestión de hablar sobre el México que está revuelto en ese momento, creo que es una buena idea si lo compaginara con la historia de amor. Claro. Que hubiera un conflicto de la mano. entre el amor no realizado. Sin embargo, aquí desde el principio sabemos que se van a amar al final. Bueno, entonces ya empieza ya con... sí, que es cómo son ellos y que están locamente enamorados, sí. Y nunca se ve cuál es el conflicto. Y todo esto actuar igualito que en la dramaturgia para teatro. Si no hay conflicto, no hay acción, historia. y entonces ya no es emocionante. Exacto, no hay tensión. Sí, no hay tensión. Exacto. Entonces, sin embargo, creo que es un buen intento, ¿no? Muchas gracias por tu opinión. Muy bien. Amelie, ¿qué nos dices tú? Bueno, a mí me parece muy interesante rescatar la historia de personajes que no fueron esenciales dentro o muy nombrados dentro de la historia. Aquí es un Andrés y una Emilia que no sabemos quiénes son exactamente. Entonces, me gusta sacar a estos personajes. Lo que siento es que al cuento le falta un poco la estructura de cuento y tiene varios problemillas de repetición, de frases tópicas. ¿Qué sería una frase tópica? Una frase tópica es algo que ya se ha leído mucho, una frase es algo hecha, que se dice frecuentemente, que no está aportando, digamos, una unión de palabras diferente, nueva dentro del texto. Algunas de ellas, por ejemplo, serían: decidió hacer una vida a su lado. Esto lo vimos en las telenovelas, lo hemos leído muchas veces. Entonces, estas son algunas de las
las frases tópicas, apasionadas cartas de amor, Tórrido amor, tórrido amor, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Exacto. Sí, esa es muy clásica, es algo que oímos con mucha frecuencia. Entonces hay que tratar de evitar estas frases tópicas, ¿no? También hay que cuidar los tiempos verbales y sobre todo, bueno, creo que ya lo dije, las repeticiones. Por ejemplo, batalla de la revolución, se repite cerquitita, batallas de la revolución. También, bueno, me pregunté el título, ¿por qué se llama Desnuda? Lo primero que tenemos es que Emilia está desnuda junto a Andrés, pero no sabemos por qué se llama desnuda más, no hay una desnudez de los personajes, en realidad los estamos viendo que están enamorados, y yo no me creo que haya sido una situación tan pues lícita como tú dices, ¿no? Al estar separados por la revolución, que él se fue en el ejército, pues la verdad es que deben haber sufrido bastante esa separación. Ahora, también lo que sucede es que no me creo mucho que él tuviera sirvientes, porque si venía de una familia campesina, pues no creo que tuviera sirvientes. Ahora, yo le aconsejo a Alfonso que en el caso de utilizar, por ejemplo, los sirvientes, si no son importantes dentro del cuento, no se tienen que llamar, no se tienen que nombrar por su nombre. Con decir los sirvientes es suficiente y ya los personajes no toman una fuerza en la que creemos que algo va a suceder. También tenemos a la tía, ¿cómo se llamaba? La tía Lucía, que era la que era la solterona y tenía envidia, etcétera. Pero la tía Lucía se queda volando. Entonces ya después no aparece, no amarra en el cuento. Y es esto de un clavito que dicen, bueno, si en un cuento tenemos un clavito y está un clavito en el muro, de ese clavito tenemos que colgar un cuadro al final del texto, ¿no? Del cuento, para que se amarre, para que cierre. Entonces, yo lo que le recomiendo a Alfonso es, bueno, leer bien cuál es la estructura de cuento, leer mucho más cuento y pues tratar de evitar las frases tópicas y revisar muy bien su texto para que no haya repeticiones, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo lo vean, Ana, en cuanto al histórico. Pues mira, ya dijeron muchas cosas. Para mí un problema fundamental es que no sé qué me contó. O sea, no sé cuál es la historia central, si es la historia del amor de Emilia y Andrés, pero entonces aparecen una serie de personajes que distraen y que vendrían a sobrar, como los criados, la tía Lucía, los hermanos, etcétera. Entonces yo creo que se tendría que preguntar, ¿qué cuento? ¿Cuál es mi historia? ¿Es la historia de este amor en el medio de la revolución? Pero creo que no nos deja esa impresión, finalmente. Entonces, la primera recomendación es esa, que se pregunte y se responda en 3 renglones que esa es la historia, esto es lo que quiero contar. Y luego hay una serie de contradicciones extrañas, por ejemplo, ese viaje de Emilia a entregar las cartas en una carroza blanca tirada por 3 caballos, se me hizo como la Cenicienta, ¿no? Y bueno, en la época de la Revolución y en el obregonismo, pues ya no había carrozas blancas. Ya no había carrozas. Es importante, si vas a hacer un cuento histórico, claro, investigar, exacto. Investigar, algo investigó, por ejemplo, bien los ministros de Obregón, etcétera, o de Carranza, pero la verdad es que no son relevantes para la historia. El cuento se podría reducir a la mitad, pero que nos contara cuál es el conflicto, cuál es la anécdota y que nos hiciera sentir algo, porque pues se va alargando y al final pues ya terminó y ¿qué? Ya, ¿no? Sí, yo también le sugeriría a Alfonso que hiciera una línea, primero eligiera su tema. ¿Qué quieres decir, Alfonso? ¿Quieres contar la historia de Emilia y Andrés? ¿O quieres contar la historia de los obstáculos que tuvo que enfrentar Andrés para conseguir el amor de Emilia? Vamos ahorita a hablar de eso, regresando de un corte. Él nunca lo
No lo abandones. Ya estamos de regreso en Cría Cuentos. Vamos a seguir con el cuento de Alfonso Torres, pero primero vamos a ir a una cápsula que nos tiene preparada producción. Vamos. Ya regresamos de la cápsula y queremos platicar un poquito, aprovechando que estás aquí, platícanos qué proyectos tienes, Pues yo ahorita estoy muy entusiasmado con el espacio, este espacio donde estamos grabando el Círculo Teatral, aquí en Avenida Veracruz 107, en la Colonia Condesa, en pleno corazón de la Condesa, a un lado del Parque España. Y cómo se pasa el tiempo, ¿verdad? Ya el próximo año cumplimos 10 años. 10 años de estar con el espacio, y para mí parece como si fue hace poquitito. Y bueno, ahorita tenemos una programación excelente, porque tenemos programación de lunes a domingo. Entonces es muy satisfactorio ver la cantidad de grupos que se interesan por seguir realizando la actividad teatral, y a pesar de la crisis y a pesar del desánimo y a pesar de la falta de presupuestos, yo creo que eso es lo que mantiene el espíritu del ser humano. Claro, el arte. Es que sencillamente lo hace uno esto, al igual que ustedes, por amor, sencillamente, aunque se oiga cursi, aunque se oiga... Y eso se transmite, además, Por uno supuesto. llega y eso lo siente y nutre. Y quiero compartir con ustedes todo lo que tenemos. A ver, cuéntanos. Los lunes, tutoriales. Esta es una obra que dirige el maestro Ignacio Escárcega, y es un grupo de 7 actores muy jóvenes, sorprendentemente talentosos. Y digo sorprendente porque generalmente en la juventud pues uno se lanza y se avienta así, aunque haya estudiado y todo, pero aquí hay como un sentido de madurez a pesar de su juventud. Es muy divertida la obra, se la recomiendo, está los días lunes, yo la vi el día de ayer y me la pasé sensacional. Tutoriales los días lunes a las 8:30 de la noche. 8:30. Luego tenemos Finea Papaloapan, que es La Dama Boba, una adaptación de La Dama Boba, los martes y miércoles a las 20:30 horas, también con el grupo del maestro Emilio Azcárraga. Hay música en vivo y es un espectáculo que se estrena precisamente el día de hoy. Hoy es día 14 de mayo, y estará todos los martes a las 8:30, martes y miércoles 8:30. Luego los jueves está una obra que se llama Bluff, de Álvaro de Silva, con un grupo de actores también jóvenes, que ellos mismos realizaron el proyecto sin esperar apoyo de ningún tipo, y están todos los jueves de mayo y junio, también a las 8:30 de la noche. Luego una de mis obras preferidas es que Harold Pinter es maravilloso. Y esta es una obra que en una hora resume la complejidad de 3 personajes de una manera tan entrañable, que de verdad yo salí tan conmovido, y yo veo a la gente cómo sale conmovida y sale, cómo aplaude, cómo se entrega. Se llama Una especie de Alaska, con unas actuaciones verdaderamente sensacionales de Lucero Trejo, de Verónica Merchán y de Sergio Cataño, con la dirección de José Caballero. Es una obra que va a estar únicamente ya viernes, sábados y domingos de este mes de mayo y la primera semana de junio. No se la pueden perder porque es extraordinaria. Y luego tenemos una obra de estudiantes que se llama que se llama Luces y Sombras, que son estudiantes de aquí del Círculo Teatral. Dirige Gema Aparicio y está los domingos a las 4 de la tarde. Y Camino sin Sol, que es el complemento de las obras de Ignacio Escárcega, los domingos a la 1 de la tarde. Entonces, como verán,
Muy completo, Tenemos el programa. muchísima de todo. programación. Todos los días, No hay ¿verdad? pretexto de que no. Hay descuentos para estudiantes, muy accesible. Además es un lugar muy agradable y tiene un estacionamiento Enfrente. Una cafetería, ¿verdad? Hay un ambiente aquí Y el lugar cultural. es lindo, todo afuera, adentro, Sí, está muy bien. entonces, y esta calle que es hermosa, ¿verdad? Avenida Hermosísima. Veracruz. muy bonito. Hermosísima. Bueno, pues yo les doy la bienvenida a este espacio, el Círculo Teatral, aunque ya llevan muchos programas grabados. Muchas No, gracias. pero pues es un gusto Y, tenerte aquí. y muchísimas gracias por la invitación. A ver si te apareces más seguido. Con todo gusto, con todo Nos gusto. echas la mano en la lectura, ¿no? Por supuesto, cuando quieran. Bueno, pues muchas gracias Alberto Estrella, muchas gracias Amelie, muchas gracias Ana. Gracias. Y nos vemos el martes que entra para Hasta la más próxima. Cría Cuentos. Gracias, señor productor. Gracias.